Bienvenidos a esta nueva semana, a esta nueva sesión de la clase de ofimática. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quería comentarles que ya hemos visto lo que comprende una visión general sobre los sistemas operativos, tanto en la memoria, los discos, los tipos y también, por último, las seguridades y protecciones recomendadas que se deben tener en estas arquitecturas, vamos a llamarle. ¿Por qué? Porque una cosa es generarle una protección al sistema y otra cosa es solo instalar un antivirus y ya. Cada uno cumple su función, pero nunca se está de más en la seguridad de un sistema operativo y más en uno tan vulnerable como en los el Windows. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy, pues, vamos a ver, déjenme compartir pantalla. El día de hoy vamos a ver algo que usted ya lo conoce, que son los procesadores de texto. ¿Qué es un procesador de texto en primer lugar? Un procesador de texto no es algo más que un programa que le permite, como su nombre lo dice, procesar, entiéndase como procesar a modificar, crear o a la acción sencilla como escribir, que le llaman, o tipear, de cualquier tipo de carácter, vamos a llamarle. ¿Por qué motivo? Porque cualquier cosa que yo vaya a escribir en un procesador de texto, lo va a interpretar como lo que es, como un texto. ¿Por qué? Porque estos programas lo único que hacen es captar información ingresada por teclado y lo va a tratar como un único dato que es el texto. Usted lo puede y usted lo va a revisar, dependiendo de la carrera que sea, usted lo va a revisar o lo va a entender como si fuera un tipo de dato. ¿Por qué tipo de dato? Porque en programación, dependiendo de lo que usted utilice, va a utilizar una clasificación para tratamiento de un dato o de la información. Por ejemplo, si ingreso un número, cualquiera que este sea, puede ser un número entero, puede ser un número tipo flotante que le llaman, pero es el que me permite manejar números enteros y números decimales. También, también las letras del alfabeto que se conocen como caracteres. Pero no nos desviemos del tema. Un procesador de texto es eso. Simplemente me permite ingresar datos como si fueran texto y el tratamiento que le va a dar es de texto. Que luego le puedo aplicar un formato, sí, le puedo aplicar un formato, pero este bloc de notas tiene una limitación. Es un procesador de texto bastante básico, porque si bien es cierto le va a permitir hacer ciertos cambios, pero no le va a permitir realizar cambios de, por ejemplo, de fondo, del el color del fondo del texto, el color de la letra, sí le va, perdón, sí le va a permitir, pero el tamaño también, pero es un poquito más, no digamos complejo, pero sí es un poquito más engorroso realizar esa edición. Por ejemplo, si queremos editar la fuente, no me carga un panel como tal, sino que me carga un, ¿cómo se diría? Un menú en donde yo voy a hacer cambios directamente en el sistema. ¿Por qué? Porque el bloc de notas es un procesador de texto básico, pero depende del sistema. Viene ya incluido con estas distribuciones o versiones de Windows. Y todo lo que yo le haga va a afectarle en el sistema, no solo en la aplicación
¿Qué es lo que tiene en este procesador de texto, este bloc de notas? Por ejemplo, en la versión actual, usted se puede dar cuenta que tiene tres botones de menú: archivo, editar y ver. También la navegación se hace por pestañas, ya no se hace una ventana por cada vez que lo ejecuto. También tiene una integración con la IA de Microsoft, que es el Copilot. Puede generarle una cuenta, como está aquí, y tenemos la configuración de cómo vamos a querer, o la configuración hablando de personalización, cómo queremos que se comporte este programa. Por ejemplo, cuando abro archivos, se abre una pestaña nueva o se abre una ventana nueva. Archivos recientes. Esta es una parte, esta es una parte que se tiene, es una parte nueva en realidad. ¿Por qué? Porque los archivos recientes me va a permitir guardar un historial de los archivos que yo estoy utilizando. Esta parte me parece muy buena cuando se inicia el bloc de notas. Continuar con la sesión anterior o iniciar una sesión nueva y descartar los cambios no guardados. Esta segunda opción es lo que siempre fue el bloc de notas. Si yo no guardaba los datos, se iban a perder. Pero ahora, como dice con la continuación o continuar con la sesión anterior, cada vez que yo cierre el bloc de notas, me va a cargar lo que yo tenía sin guardar hasta ese momento. Vamos a ejecutarlo nuevamente y aquí está. Está tal cual como yo lo había cerrado. ¿Qué significa este puntito, por ejemplo? Ese puntito que está aquí, que está arriba del mouse, del puntero, perdón, eso me indica que el archivo no se encuentra guardado, es decir, está cargado en memoria. Perdón, está cargado en memoria RAM, pero como tengo la función o le activé la opción de que continúe con la sesión anterior, me va a permitir continuar con ese archivo sin guardar. La navegación también se hace por pestañas. Antes, cuando quería un archivo nuevo, se abrían ventanas por cada vez que lo ejecutaba. Ahora, como un tema, no digamos que no que tiene que ver con procesador de texto, pero sí de conocimiento general. De lo que usted se acuerde, conozca, ¿cuál fue el primer navegador que introdujo la navegación por pestañas? Navegador web. ¿Quién conoce ese dato? Hola, no se vale buscar en internet por si acaso. Internet Explorer, no tanto, él lo copió en realidad. O no digamos que lo copió, sino que introdujo esa función desde la versión del Internet Explorer 7 aproximadamente. A ver, ¿quién se acuerda? Hubo un navegador del cual nace lo que es el proyecto Mozilla, el Safari, y también lo que nosotros conocemos ahora como Firefox.
¿Nadie? No, en serio, si no conocen, no conocen, yo les digo. Microsoft, no necesariamente. Creo que me puede repetir la pregunta. ¿Qué navegador web introdujo la navegación por pestañas? La navegación por pestañas. Correcto. Creo que era Microsoft Edge. No, el Edge es basado en Chromium y el Chromium es un proyecto libre que ya tiene algunos años, pero nunca le pararon mucha bola. Aunque el primero que le paró bola fue la empresa Alphabet, hablando de Google, y ahí fue que nació el Chrome. Claro que fue un fork, pero bueno, el core estaba ahí. Internet Explorer. Internet Explorer introdujo la navegación por pestañas desde la versión 7. Y estamos hablando de la versión 7 hace aproximadamente, si no me falla la memoria, unos 20 años atrás. Entonces fue uno tal vez de los primeros, pero no el primero. Correcto, por eso. ¿Quién fue el que introdujo? Eso me refiero al primero. Bueno, eso sí no sé. Ya no hay ningún problema. Deje ver los comentarios, porque están hablando por aquí. A ver, el señor Almeida, el Firefox lo masificó. Pero quien lo introdujo fue un navegador que ustedes no lo han conocido. El Safari lo introdujo después, lo introdujo a la par que el primero, pero es uno que se conocía como Netscape. No, ustedes no lo han de conocer ni por nombre. Se llamaba así. De ese Netscape estamos hablando de que nació en el año... No, no, nunca lo han escuchado. Eso nació en el 94 y fue descontinuado por el 2006, 2008 más o menos, cuando se liberó el código de ese Netscape. Cuando se liberó ese de ahí, ahí fue que nació el proyecto Mozilla. Del proyecto Mozilla se desprende lo que ahora conocemos como Firefox. Mozilla también tuvo un navegador como tal y también desciende de eso el Safari que lo usó todas las distribuciones Apple que hasta ahora lo utilizan. Ya no es tan compatible con muchas cosas web actuales, pero se sigue utilizando. Digo no tan compatible porque a veces no se puede visualizar bien los renders que se hacen en Bootstrap, por ejemplo. Pero al punto. Eh, de estos todos navegadores, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque esto es una parte de la ofimática que es en realidad, vamos a llamarla así, una pequeña historia que existen en los navegadores web. Netscape siempre tuvo la cuota de mercado, pero simplemente se fue relegando cuando salieron otras versiones basadas en su código o con algunas funciones mucho más exigentes, vamos a llamarle, como es, como es la rapidez. La rapidez me refiero en lo que carga una página. No solo es una página web y ya, sino que tiene una velocidad de carga, velocidad de descarga y demás, que mucho depende no solo del internet, sino que depende también de la máquina que se use o el dispositivo que se utilice, pero bueno, el punto es que se pueda cargar de forma un poquito rápida. Fue código cerrado en su momento, pero el código lo liberaron ya un poco antes ya de que desapareciera. Cuando liberaron ese código, ahí fue que nació el proyecto Mozilla. Y de ese proyecto Mozilla fue en licencia GPL y de ahí nace lo que es el Firefox y nacieron otros navegadores, por ejemplo el Opera es uno de ellos,
que nace de ese proyecto. Bueno, no pertenece a ese proyecto, pero el código fue cambiado. Luego parte de ese código fue reestructurado y nace el Chromium, si mal no recuerdo. Y con el Chromium fue cuando nació en el 2000, ¿qué habrá sido? 2009, por ahí, 2010. Sí, con lo que es el Google Chrome. ¿Por qué? Porque Gmail, el servicio de Gmail era solo por invitación y eso era del año 2005, 2006 aproximadamente. Mi cuenta de Gmail es de esa época cuando todavía era por invitación. O sea, tengo muchísimos años con esa cuenta. Pues bien, ahora, ¿por qué les comento todo esto? Les hago esa pregunta. Les hacía esa pregunta porque es un poquito de ciertas reseñas históricas en este tema de la informática, ahora que se conoce es netamente específicamente en ofimática, pero ¿por qué se llama ofimática? Porque tenemos que ver suite de oficina, es decir, la oficina mezclado con la informática. ¿Y cómo se hace eso? En lugar de usar, y eso entra ya en lo que estamos en esta unidad, en los procesadores de texto. En lugar de antes utilizar una máquina de escribir y un papel, simplemente ahora se usa un editor de texto. Puede ser un Microsoft Word, puede ser un Apache Office, puede ser un LibreOffice, dependiendo del dinero que tenga una u otra empresa. Aunque no lo recomiendo, pero muchas utilizan el sistema de Office craqueado, pero bueno, eso ya son otros líos legales. Por ejemplo, yo les pregunto si alguna vez alguien les comentó, cuando se usaban solo máquinas de escribir, cómo hacías las copias de un mismo documento. O sea, si querías hacerlo, querías escribir tenías que escribir dos documentos al mismo tiempo. En la computadora es fácil, simplemente lo imprimo 2, 3, 4 veces las veces que yo quiera. Pero en una máquina de escribir es un poco más complicado. No, profe, yo creo que esos detalles no nos han, porque, como decirlo, nosotros, creo yo, pues estoy hablando por mí igual, usted nos está hablando de todos los, por decirlo, los sistemas de internet, será. Y yo solamente me acuerdo que cuando ya salió investigaciones y todo en el colegio, ya se usaba Morcilla, algo así. Correcto, Mozilla, correcto, es verdad. Ya se usaba ese navegador, es correcto. Pero la pregunta actual es cómo copiaba o cómo escribía dos documentos a la vez. Y es algo que usted Sí, todavía lo encuentra, es algo que usted todavía lo encuentra en las librerías. Por ejemplo, en Papelesa o en Juan Marcet, todavía encuentra esto que se llama papel carbón. Si han usado en la escuela, han de haber usado alguna vez papel carbón. claro, eso sí. Ya, en una máquina de escribir se hacía así. Uno ponía una hoja, ponía el papel carbón en el medio y la hoja más abajo y otra hoja más abajo. Y tenías que escribirlo rápido y con un cuidado tal, porque el papel carbón lamentablemente mancha bastante. Y si la hoja se manchaba, pues no servía y tenías que igual tipearlo otra vez en una hoja en blanco. Pero así se hacía antes. O sea, a mí me enseñaron así cuando estaba en colegio. Le estoy hablando del año 96 aproximadamente. Es lejos. Yo tenía un año de nacido. Estaba muy lejos eso, sí, es verdad. Bueno, mire que son aproximadamente entre 25 y 30 años. Y fíjense que en ese periodo de tiempo que supuestamente es muy largo, pero en este tema de tecnología es simplemente un cuarto de siglo, mire lo que ha avanzado bastante. Antes era muy complicado utilizar estos procesadores de texto. Este blog de notas ni siquiera había en modo gráfico, había en modo de consola y uno tenía que adaptarse a esas partes. Pero
Ahora tenemos esto de acá. Pero si queremos un procesador de texto un poquito más especializado, tenemos también este que se llama WordPad. El WordPad en Windows 11 ahora ya no viene incluido. Esta es una versión que yo la descargué del internet porque lo descontinuaron ya hasta Windows 10 lo tenían activado o ya venía con la versión de Windows, pero en el Windows 11 en adelante ya no existe como tal. Uno lo puede descargar como un programa adicional, pero ya obviamente como está descontinuado desde Microsoft, ya no recibe actualizaciones. Pero no quiere decir que no vaya a servir para mostrar algunas cosas un poquito sencillas. Por ejemplo, ya este WordPad tiene, o este programita tiene una, ¿cómo decirlo? Una interfaz un poco más pulida. Tenemos un archivo que me va a mostrar lo que yo puedo realizar crear un nuevo documento, puedo abrir un documento que exista, puedo guardar con un guardado rápido. Este guardar como ya tengo otras opciones. Por ejemplo, el documento de texto enriquecido es formato RTF. Puedo guardarlo como un XML abierto de Office. Eso generalmente no se usa. Nosotros no lo usamos al menos. Un texto de Open Document. Ese texto de Open Document es una función que fue integrada para que se puedan leer documentos escritos con la suite Office de Apache o ahora que se conoce como LibreOffice. Documento de texto sin formato quiere decir que lo que se escriba y se guarde con bloc de notas también lo voy a poder ver en este programa. Y otros formatos, pues los que sean compatibles o los que WordPad tenga la capacidad de leer o escribir. El imprimir, pues tenemos la famosa impresora, que la tenemos configurada. Impresión rápida, envía el documento a imprimir, pero va a tomar la impresora que tenga usted como predeterminada. Yo no recomiendo esto de aquí, la impresión rápida, porque es probable que haya habido un cambio en su computadora, en su sistema, y vaya a tener y se le haya cambiado la impresora predeterminada por una impresora o que no existe o que no está conectada, o sea, no existe en el sentido de que no está configurada, solo está reconocida pero no configurada, una impresora que está desconectada o simplemente una impresora que sea virtual. ¿A qué me refiero con impresora virtual? Cuando uno dice que va a imprimir en PDF, significa eso que utiliza una impresora virtual. Y una vista previa de impresión, eso se conoce como la vista preliminar o la visión preliminar, que es como se supone que quedaría mi documento antes de enviarlo a imprimir. Configurar página, esto sí me voy a meter un ratito, porque aquí tenemos todos los tamaños de papel. Podemos escoger el que nosotros necesitemos. Generalmente nosotros utilizamos o el modo carta o utilizamos el formato A4. Ese formato A4 es el más utilizado. ¿Por qué? Porque incluso las resmas de hoja las venden con ese tamaño. En los márgenes nosotros ya los tenemos declarados. Los márgenes nosotros los tenemos declarados ya preconfigurados, por así decirlo. Si nosotros cambiamos a carta, me cambia en los márgenes, tanto inferior como superior. La orientación quiere decir que el papel se va a hacer más ancho o simplemente más alto. Eso es vertical u horizontal. Una función que me gusta de este WordPad es porque le permite imprimir los números de página. Los números de página es cuando simplemente no le aparecen aquí en ningún lado, pero cuando usted va a imprimir las páginas le aparecen numeradas. No es tanto como un punto doc o docx ahora que se llama, pero sí me permite dar un formato a todos mis textos, a todo mi texto. Por ejemplo,
Aquí, si quiero, esto es algo que ya conocen ustedes, cuando quiero, cuando quiero darle un formato a esto, le puedo ya cambiar el tipo de letra. Y el tipo de letra que le voy a cambiar solo me va a afectar a este programa. Ya no me afecta como en el blog de notas, ya no me afecta a todo el sistema, ni tengo que hacer ningún cambio en el sistema. Y le puedo poner cualquiera de estas que yo vea. También el tamaño de la letra la puedo ir variando. 36. Vamos a darle en 24. También le puedo indicar si quiero que esté en negrita, sea cursiva, que esté subrayado o que tenga un efecto de tachado. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y yo para qué quiero tachar un texto en un documento? Si usted tiene que hacer una revisión de un documento y hay algo que no quiere que vaya, usted puede simplemente tacharlo e indicar que ese texto que está, las palabras que están tachadas o están mal escritas o simplemente es una parte que no va incluida en el texto. También tengo algo que se conoce como el subíndice, que el subíndice es ese número chiquito que se pone abajo de una letra, y el superíndice, que es el que va a ir, al lado, pero va a ir como un exponente. También podemos cambiar el color del texto. Ponemos más colores, un color personalizado, y que usted puede poner el que más le guste. Puede ser este palo de rosa, puede ser tonos amarillos, tonos azules. Si a alguien le gustan los arcoíris, puede poner el tono turquesa. En fin, la paleta de colores le va a ayudar a decidir qué color de letra quiere usar. Vamos a poner acá y ahí fue. Y ahí tengo este color de texto. ¿Cuál es la limitante en esto? Acordarme en qué parte específicamente yo le di el clic para que tenga ese color. ¿Qué pasa con el resto? Tengo también la opción para subrayarlo. Bueno, no subrayarlo, sino, bueno, sí subrayarlo. Vamos a ponerle un color un poquito más claro. Ahí. ¿Para qué servirá esto? Cuando yo quiero resaltar un texto indicando su importancia. También puedo, como está aquí, anilearlo a la izquierda, centrarlo, anilearlo a la derecha y justificarlo, que es una alineación a la izquierda, pero la parte final de cada palabra va a tener una misma alineación, es decir, va a estar como un cuadrado. Y esto de aquí es un párrafo. El párrafo es lo que usted le va a indicar cómo quiere que trabaje esta línea o este grupo de líneas que hacen un párrafo. El interlineado que usted desea, agregar espacio de 10 puntos después de cada párrafo, cuál es la alineación que quiere usted en cada párrafo, aquí en tabulaciones, cuál es la posición de la tabulación, etc. Aquí dice que la separación, este menú es la separación entre líneas o el espaciado de líneas, en donde usted le va a indicar cuánto es la separación entre una línea y la siguiente línea, desde el mínimo que es 1 hasta el máximo que es 2. Están aquí también las
las viñetas o la numeración. También está esto que se conoce como aumentar sangría o disminuir sangría. ¿Qué es esto de aumentar o disminuir sangría? Significa el espacio que va a estar entre el texto y el inicio de la página. ¿Quién me va a dar eso de ahí? Me lo da también la posición, la regla. Yo puedo indicarle que vaya más a la izquierda o más a la derecha. Acá también es una imagen que se puede ingresar. Vamos a ver qué imagen agregamos. Vamos a ver esta de aquí. Esta es una paleta de colores de todo lo que es Tkinter. La voy a agregar ahí. Pero como es un procesador de texto, a pesar de que tiene algunas funciones y bastantes funciones prácticas, no deja de ser un procesador de texto básico. ¿Por qué? Porque no me permite manipulación de imágenes, no me permite inserción de audios, no me permite hacer una revisión de la ortografía más allá de lo que yo pueda leer, no me permite ingresar tablas de contenido, no me permite insertar otras hojas desde otros programas, etc. También tenemos en el menú, al lado de inicio, que es donde estábamos, ahora es ver, y tenemos que hay que acercar y alejar la regla. Esto es importante para saber a dónde voy a empezar. La barra de estado es esta barra de aquí. Y el ajuste de línea. Y las unidades de medida. Las unidades de medida, dependiendo de dónde usted está, van a estar en centímetros o en pulgadas. Y también el ajuste de línea, ¿para qué me sirve? Para que cuando usted esté escribiendo, no se vaya en una línea infinita, sino que llega hasta donde está el final del programa y va a empezar automáticamente una línea sin preguntar. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, no hay preguntas. Ok, listo. Ahora, déjenme cerrar esto. Déjenme borrar esto. Déjenme cerrar esto. Y vamos a, solo como una introducción, vamos a ver otros procesadores de texto de otros sistemas. En el tiempo que nos queda, porque en realidad tenemos 20 minutos sin contar el uno que está aquí. Yo tengo aquí preparada una máquina virtual. Déjenme que inicie esto. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto de acá para que no se ralentice. Ya, vamos a ponerlo aquí. Es una máquina virtual de Linux donde yo tengo aquí cargado un sistema operativo que lo estoy probando y estoy probando ciertos programas y configuraciones y dele tiempo que ya mismo inicie. No demora mucho en iniciarse. Ponerlo acá. Esperemos un momentito.
Es nueva, pero es virtual, bueno, no nueva, nueva, es virtualmente nueva. Un compañero me la recomendó. ¿Cómo que se llama? Es la continuación del proyecto CentOS, pero el CentOS gratis, porque ahorita ya no es gratis. Solo que, eh, solo que la máquina le estoy exigiendo muchas cosas. Déjenme cerrar unas pestañas por aquí. Cerrar esto de aquí. Ya ahí parece que estamos. A ver, ¿cuál era la clave? Deja si me acuerdo. Sí, esa misma era. Bueno, está un poco lenta porque estoy haciendo tres cosas a la vez. Estoy con ustedes en la llamada, estoy ejecutando la máquina virtual y también estoy haciendo la grabación de la pantalla. Por eso es que está un poquito lenta la ejecución. Estoy utilizando prácticamente el 100% del CPU y tengo más del 80% de memoria utilizada. A ver, ya. Un procesador de texto básico, muy básico, que es un poco más amigable, o en realidad es amigable, pero lo sencillo que es el llamado Nano. Nano es un procesador de texto básico en Linux. Está presente en casi todos los Linux, no en todos, sino en la mayoría, que me va a permitir generar o manipular archivos, pero desde consola. Por ejemplo, yo voy a crear este archivo y justamente fíjese cómo está iniciándose o cómo ha iniciado una ventana en negro y donde yo puedo escribir. Este, ¿Cómo se diría? Procesador de texto básico, muy básico en modo consola, es muy utilizado en las distribuciones Linux cuando se están manipulando scripts, se están creando scripts o reglas de IP tables o cualquier cosa que sea un fichero en el Linux. No tengo, ¿cómo se diría? Formato, cómo aplicar formatos. No puedo usar el mouse más que el teclado con las funciones que usted está viendo aquí abajo. Con las funciones que usted ve aquí abajo. Le puedo dar un enter. No es un programa básico. Puedo, ¿Cómo se llama? Sombrearlo. Pero ¿cuál es la limitante? Que solo puedo utilizar el teclado. No puedo utilizar el mouse aquí porque simplemente no me sirve. Como yo ya terminé de escribir, por ejemplo, o de revisar. Si hice algún cambio, tengo que guardar. Para eso tengo que basarme en lo que está aquí abajito. Control O, ese sombrerito O es Control O. Voy a guardar. Y dice nombre de fichero a escribir. Usted le puede poner cualquier otro nombre. Yo le voy a dejar con test.txt y voy a guardarlo. ¿Qué pasa si usted quiere cortar o pegar un texto? Lo sombreo
Me dice que cortar es control K y pegar es control U. Y ahí está. ¿Qué pasa si quiero solo copiar? Creo que no me permite copiar al menos. Ya. Déjeme guardar. Vamos a darle con control O. Se guarda. Buscar, control W. Pongo lo que quiero buscar. Le doy enter. Y me sombrea la palabra o el texto que yo estoy buscando o estoy... Sí, estoy buscando en realidad. ¿Ok? Ya, y esto es lo que es nano. Como yo quiero salir con control X y listo, regreso a la consola donde estaba. Si yo quiero ver cuál es el archivo que estaba utilizándose, vamos a escribir aquí, vale, home, que no sé por qué no se me va hasta abajo, Nautilus, es el navegador de archivos que está aquí. No hay nada en documentos porque lo guardé aquí, en test.ext. En la carpeta personal. Haga una analogía que la carpeta personal en Linux es su carpeta, su carpeta de usuario en Windows. Yo lo puedo abrir. Voy a hacer más grande esto. Poner aquí. Vamos a cerrar. Y vamos a regresar aquí. Bien. Este de aquí, editor de texto, vamos a ver cómo se llama. Porque solo tiene el nombre genérico editor. Acerca del editor de texto. Editor de texto se llama Gedit. Es porque se llama Gedit, porque de edit en inglés de editor y G de el proyecto Genome. Por eso dice aquí, Gedit es un editor de texto pequeño y ligero para el escritorio Genome. ¿Cuál es el escritorio Genome? El que estamos utilizando actualmente. ¿Ok? Bien. Voy a... No me permite ingresar al menú para terminar la máquina. Vamos a hacerlo desde aquí. ¿Cómo es que era el comando? Ya. Ya, ahí me permitió. Ahí me permitió ¿cómo es? Mandarlo a apagar. Bien, vamos a minimizarlo. Y ahí se apagó. Ahí me liberó bastantes recursos de la máquina. Mire, que no es mentira. Todo eso estaba utilizando.
Bien, señores y señoritas, en todo caso, hemos visto el día de hoy la otra clase creo que tenemos el viernes. Déjenme ver porque ya me dieron mi nuevo horario. Sí, tenemos el viernes a las 3 de la tarde. El viernes a las 3 de la tarde tenemos la siguiente clase y vamos a ver las funciones del procesador de texto ya de Microsoft Word, en donde lo he dejado para una sola clase porque sí tiene muchas opciones ese procesador de texto. Vamos a el tema. No tengo habilitado. Bueno, les voy a poner asistencia a todos porque veo que todos están aquí conectados según el número de estudiantes. Todos estamos, la gran mayoría. Igual les voy a poner a todos asistencia el día de hoy. ¿Ok? Yo sé que están cansados, están en clase desde las 2 de la tarde con otras materias y pues nos vamos a quedar hasta esta parte. Sin más que decir, señores y señoritas, nos vamos a quedar hasta esta parte. En la siguiente clase, que es el viernes, vamos a revisar ya el Microsoft Word y todas las bondades y funcionalidades que le podemos sacar a ese procesador. De mi parte, gracias por su asistencia y nos estamos viendo aquí la siguiente clase. Muchas gracias, que pasen una buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta el viernes. Hasta el viernes, pasen bien.